Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Una feliz y bendecida jornada para cada hijo de Dios, porque si tú te has dispuesto a escuchar este mensaje, no es por casualidad, es porque Dios así lo quiso, así lo desea, y porque te considera un hijo amado. Y es así de esta manera que comenzamos en su presencia, juntos con nuestro Padre Celestial, abriendo su palabra, y para conocer a través de las Escrituras a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y teniendo en mente ese pensamiento, nosotros leímos al principio del Evangelio de Lucas, cuando Jesús en cierta ocasión iba por un camino junto a dos de sus discípulos, aunque estos no reconocían que era Jesús quien iba con ellos. Dice que Jesús, ante la incredulidad, las dudas, el desánimo de estos caminantes, Jesús les abrió las Escrituras para que pudieran entender, y a través de los escritos de Moisés y de los profetas y de los salmos, les declaró todas aquellas cosas que estaban predichas, preanunciadas, profetizadas acerca del Mesías, acerca de sí mismo. Y esto nos lleva a la conclusión de que el mismo Señor Jesucristo, para revelarse a las personas, utilizó las Escrituras que hablaban acerca de Él. Cuanto más nosotros, como discípulos del Maestro Celestial, necesitamos conocer las Escrituras para reconocer quién es el verdadero Jesús de nuestras vidas, y asimismo no solamente para tener nosotros una revelación clara, sino para que otros, al compartirles, también la puedan tener. Y esta idea nos lleva al personaje bíblico de hoy, que en estos días estaremos analizando a los discípulos que llegaron a ser apóstoles de Jesús. Compartiremos un poquito las experiencias de algunos de ellos. Ayer comenzamos con Andrés, y hoy los invito a poder ir hasta el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Aquí tenemos nuestro personaje bíblico de esta jornada, a Felipe, quien llegó a ser uno de los 12 apóstoles. Versículo 44 se menciona que era de la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Versículo 45 dice que Felipe halló a Natanael, a un amigo, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En primer lugar tenemos a Jesús haciéndole un llamado a Felipe, diciéndole: sígueme. Y Felipe siguió detrás de Jesús, y Felipe empezó a convivir con Jesús, y Felipe empezó a escuchar, a ver a Jesús, empezó a poder percibir que realmente era el Mesías prometido. Aunque Felipe, más allá de esa experiencia que empezaba a tener con Jesús, Felipe se sentía atraído a ese nuevo maestro que traía nuevas revelaciones, que hablaba con tal autoridad, llegaba con tanto amor a las personas, que Felipe realmente se sintió conmovido en su corazón por encontrarse con Jesús. Pero no obstante, también Felipe pudo comprobar mediante las Escrituras que realmente Jesús era el Mesías que se preanunciaba, que los profetas, que Moisés y que otros escritores y autores bíblicos habían mencionado. Es por ello que cuando se encuentra con su amigo Natanael, le dice: hemos hallado a aquel de quien escribieron los profetas, de quien escribió Moisés. Tenemos la seguridad de que Jesús es el Mesías. Y qué bueno sería que nosotros podamos tener la actitud de Felipe, de poder seguir a Jesús, de poder intentar con Jesús. Qué bueno sería que empecemos a convivir con nuestro Maestro, aprender de Él, conocer de Él, pero siempre con el fundamento de su santa palabra. Si tú quieres conocer a Jesús, mi querido amigo, tienes que buscar a través de las Escrituras
No te quedes con un Jesús que alguna vez escuchaste de alguien. No te quedes con algún Jesús que quizás conociste en alguna iglesia, en alguna institución religiosa. Busca conocer a Jesús por ti mismo. Tú tienes que tener tu experiencia y búscalo a través de las Sagradas Escrituras. Y Felipe aprendió a vivir en la presencia de Dios, aprendió a vivir en la presencia de su Maestro. Tal es así que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 26 en adelante, se relata un encuentro de Felipe con un funcionario de Etiopía. Pero es interesante que el texto bíblico menciona en el versículo 26 que un ángel del Señor le dice a Felipe: levántate y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo siguiente dice que se levantó Felipe y encontró en el camino un funcionario etíope con su comitiva que volvían de Jerusalén hacia su nación, y dice que éste iba leyendo las Escrituras. Verso 29: ahora es el Espíritu el que le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Te imaginas? ¡Qué experiencia tremenda! Primero un ángel hablándole, diciéndole: Felipe, levántate, ve hacia tal lugar. Encuentra en el camino a esta comitiva de Etiopía con un funcionario interesado leyendo. Se menciona que leía el profeta Isaías. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo le dice: Felipe, acércate a ese carro, acércate a esa persona, está necesitada, tiene sed de conocer. Felipe se acerca, lo ve leyendo, le dice y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El etíope le dice: ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y lo invitó a subir al carro, y allí Felipe siguió el camino juntamente con esta persona, enseñándole las Escrituras. Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Y lo que venía leyendo justamente era una escritura de Isaías donde hablaba del Mesías, donde hablaba de Jesús. ¿Y quién mejor que alguien que conoce a Jesús para dar a conocer a Jesús? Verso 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Aquí no solamente Felipe quiso transmitir la experiencia que él tenía con Jesús, sino que también quiso poner el fundamento a través de las Escrituras de que Jesús realmente era el Mesías prometido. Felipe nunca hubiera tenido la experiencia de que un ángel pudiera hablarle. Felipe nunca hubiera tenido la experiencia de que el Espíritu lo guíe a poder ser de bendición a otra persona, si él primero no hubiera experimentado la bendición de encontrarse con Jesús y de aceptar ese llamado que Jesús le hizo diciéndole: sígueme. Y hoy Jesús te está diciendo: sígueme. Hoy Jesús te está hablando a tu corazón a través de este mensaje. Quizás te está diciendo: Jesús, prueba conmigo, ponme en tu vida, en tu corazón, y verás cosas realmente sorprendentes y maravillosas. Te invito a que puedas tener la experiencia de Felipe, que seas sensible al llamado de Jesús para que puedas vivir en su presencia, y que a través de las Sagradas Escrituras tú puedas tener una imagen clara, real de Jesús, y asimismo a través de las mismas Escrituras tú puedas darlo a conocer de manera clara a aquellas personas que Dios pueda poner en tu camino. Te dejo un fuerte abrazo y Dios mediante, nos encontraremos mañana para seguir compartiendo palabra de nuestro Padre Celestial, siempre en su presencia.